¿Qué tal, carnales? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En el día de hoy les mostraré cómo es que cambié la bomba de la gasolina a la Rangercita. ¿Sale? Bueno, como les mencionaba, les voy a mostrar en este video cómo fue que cambié la bomba de la gasolina. Primero que nada, pues vamos a tener que remover la batea. La batea, que es la caja. Esta es la caja. Fíjense, en este caso tiene 1, 2, 3, 4, 6 tornillos que hay que quitar. Es una llave Torx, dependiendo si tienen todavía original, y si no, pues tratan de quitar esos 6 tornillos. Una vez que quitaron esos 6 tornillos, van a levantar la batea con la ayuda de alguien más y sentarla en lo que es en la llanta y en la defensa, para que puedan tener acceso a la bomba de la gasolina. Ya una vez teniendo este pequeño espacio aquí, bueno, no se les olvide desconectar son 3 tornillos de 7 milímetros que van conectados aquí. Esto es aquí donde echas gasolina. Muy bien, ya que quitas eso, ahora sí pueden levantarlo sin detalle. En la parte de atrás, ahí si alcanzan a ver, está ese conector. También lo desconectan para que se pueda mover hacia atrás. Y una vez que tienen acceso aquí, tiene como una tuerca grandota de plástico con un desarmador plano. Le van pegando para de tal manera que puedan moverlo. Quitan estas mangueras, se presionan de esta manera hacia adentro y pueden sacarlas. Se presionan hacia adentro y pueden sacarlas. ¿Se fijan cómo hace? Para que puedan desconectarlas. Una vez que desconectar todas las mangueras, van a desconectar otro pequeño conector que tienen aquí, y ya pueden quitar lo que es la rosca, la ponen acá y ya pueden sacar la bomba. En mi caso no es que haya tenido falla, que ya me haya estado fallando la bomba ni nada, sino que me empezó a sacar un chorrete de gasolina por una de las mangueras, la manguera que va hacia compresión hacia los inyectores. Entonces ahorita les muestro que es la mía, pero es el mismo procedimiento para todos si quieres cambiar la bomba de gasolina, ¿va? Muy bien, una vez que ya sacan su bomba de gasolina, pues va a ser esta es la bomba. Fíjense, esta es la bomba de gasolina completa. Tienen mucho cuidado, si nada más la van a reemplazar lo que es el cartucho y sus filtros, pues la van a reemplazar toda, pues sale toda así. En mi caso, este era el detalle que yo tenía. Se fijan cómo tiene estos pivotitos. Lo mío, aquí va conectada una manguera, el cual es de la que chupa la gasolina y que va a presión hacia los inyectores. Entonces se quebró esto, entonces salía la gasolina a chorros. Ahorita les pongo un clip de cómo salía la gasolina. Pero pues ahora nada más tocaría esperar a que nos llegue la bomba o conseguirla en algún lado aquí y pues e instalarla, porque no creo que venda nada más esta parte, puro plástico, ¿verdad? Tendríamos que desconectarlo todo y que nos vendieran puro plástico. A lo mejor sí se pudiera, pero si nos lo vendieran, ¿verdad? Pero no creo que nos lo vendan. Unos minutos más tarde. Muy bien, amigos, yo opté de hecho por reparar la bomba que tenía. Utilicé lo que es un tubo por dentro y un poco de plasticero por fuera. Conecté ya todas las mangueras, la puse de vuelta, le puse su tuerca de plástico con golpecitos todo alrededor. No olvidé poner el conector y listo. Ya nada más lo único que quedaría sería sentar la caja de nuevo a su lugar, poner los tornillos y eso sería todo. Pues ahora sí que cualquier duda que tengan, pues déjenmela saber. Estos clips salen presionándolos hacia adentro de la siguiente manera. De esa manera los clips salen. De igual manera hacen clic y así ya no sale. Una hora después. Muy bien, amigos, yo ya puse lo que es la caja de regreso.
Le puse sus 6 tornillos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Son 6 tornillos los que sostienen la batea. Esos 6 tornillos, todos son así, de Torx. Es cuando son originales. Cuando no son originales, pues ya trae de otros. Pero estos, siendo originales, son todos de Torx. Y puedes quitar la batea y listo. Yo ahorita ya nada más lo que voy a hacer es poner lo que es la caja de plástico, la tina, y sobre eso. Muy bien, amigos, ya terminé. Estuvo algo tedioso. Lo más trabajoso es cómo levantar lo que es la batea. Una vez levantando la batea, ahí está la bomba de gasolina disponible. Quitan la tuerca, desconectan todas las mangueras, la secan con cuidado y queda listo, ¿verdad? Así es como yo tengo mi troca, con esta pequeña lona atrás. Entonces, muchísimas gracias por ver el video. Espero les sirva de algo. Cualquier duda que tengan, escriban ahí abajo. Y nos vemos para el próximo video. Que tengan un excelente día. Saludos.